Eres acción que transforma. Explora el mundo y haz lo tuyo. Responde a tus inquietudes, abriendo posibilidades. Crea a través de tu talento, convirtiéndolo en baile, en música, en una expresión viva. Innova con conocimiento y determinación, buscando soluciones, impulsando tu vocación. Emprende tus ideas, dándole vida a tus sueños, convirtiendo tus planes en hechos. Lidera para transformar tu entorno, aplicando tu conocimiento y generando cambios sociales. Comparte el espíritu águila. Vive UPAEP, la Universidad Transformadora. ¿Qué tal, querida comunidad UPAEP? Me da mucho gusto saludarlos en este día, en este marco de la jornada STEAM. El día de hoy con un tema muy apasionante que queremos compartir con ustedes, querida comunidad, y que estamos seguros que será de mucho provecho y de mucho aprendizaje, ¿no? Me da mucho gusto el día de hoy presentarles a una celebridad que nos acompaña y que nos impartirá una charla titulada Los secretos del embrión. Para ello, voy a permitirme leer su semblanza. Presento al doctor Juan Larraín, quien es bioquímico, doctor en Biología Celular y Molecular por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó una formación postdoctoral en el laboratorio del doctor Edward de Robertis en el Howard Hughes Medical Institute de la UCLA. En 2002 se incorporó a la Facultad de Biología de la Pontificia Universidad Católica, donde es profesor titular desde 2015. Su investigación se centra en el desarrollo y regeneración del sistema nervioso central en vertebrados y es autor de más de 60 publicaciones en revistas de alto impacto. Ha sido invitado como ponente en numerosas reuniones internacionales, es investigador principal del Centro de Envejecimiento y Regeneración, ha recibido numerosas becas y premios, entre ellos el Pew Latin American Postdoctoral Fellow, Premio de Doctorado de la Sociedad Chilena de Biología Celular, Premio de Tesis de Doctorado en Biología de la Academia Chilena de Ciencias, Premio al Científico Joven de BIOS Chile, Premio ROLAC para Jóvenes Científicos en Ciencias Biológicas de la TWAS y miembro afiliado de la TWAS 2007. En 2008 recibió la medalla de oro Pío XI de la Pontificia Academia de Ciencias en reconocimiento a sus destacadas investigaciones en el campo del desarrollo embrionario y la regeneración de tejidos. Fue vicepresidente de investigación entre 2010 y 2015 y vicepresidente de Asuntos Académicos de 2015 al 2020. Recibamos pues a esta celebridad que el día de hoy nos acompaña, doctor Juan Larraín, bienvenido a UPAEP, bienvenido a la prepa. Y bueno, cedemos el micrófono para pues, escuchar un poco de lo que nos quiere compartir el día de hoy respecto a este tema tan apasionante, ¿no? Los secretos del embrión, como está titulada la charla del día de hoy. Bienvenido y adelante. Hola, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias a toda la comunidad. Es un honor para mí poder contarles hoy día sobre este tema que a mí me apasiona y que espero que a muchos de ustedes también los apasione y les plantee muchas preguntas. Vamos a hablar entonces de los secretos del embrión. Tengo esta diapositiva para motivar y para plantear cuál es la pregunta. Lo que nos interesa discutir hoy día, lo que nos interesa aprender, es algo por lo cual les puedo asegurar, todos los que estamos aquí en esta conferencia alguna vez pasamos. Es cómo se inició nuestra vida, cómo la fusión de los gametos femeninos, el ovocito, y el gameto masculino, el espermatozoide, da origen a una estructura pequeñísima, que es más o menos 1/10 de 1 milímetro. No es visible al ojo desnudo. Ese cigoto es de donde todos nosotros partimos. Y cómo a través de un proceso muy complejo, muy sofisticado, proceso biológico, se construye un organismo. Aquí lo reflejo en este cuerpo humano. Por tanto, como dice la diapositiva en su título, lo que queremos entender y lo que nos motiva es cómo se construye un animal complejo desde un huevo, ¿cierto? De este cigoto. La rama de la biología que estudia estos procesos es la biología del desarrollo.
Y hoy día, entonces, les quiero contar a forma muy general cuáles son las grandes preguntas, cuáles son las respuestas que tenemos hoy para este tema. Y quizás lo más importante a preguntarse es por qué estudiamos este tema, cuál es la razón. Bueno, la gran razón de la ciencia en general, el gran motor de la ciencia, es la curiosidad y el asombro. Es algo propio de los seres humanos, de todos nosotros, la motivación por saber, el amor al saber. Es cierto que muchos de estos descubrimientos, los podemos discutir, pueden tener proyecciones y aplicaciones para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la salud. Pero en su origen, la pregunta está motivada por la curiosidad y el asombro. Y en este caso la pregunta es, bueno, ¿de dónde, cómo se construye este organismo tan complejo? ¿Cierto? Y esto es lo que vamos a dar de entender. ¿Qué son estas flechitas? ¿Cuáles son estos procesos? ¿Qué es lo que hoy día sabemos al respecto? Así que, y también para motivarlos, quizás es bueno ver esta diapositiva, porque es un proceso muy impresionante que a todos debe llamarnos a pensar y a meditar. Fíjense que y aquí se ilustran algunas etapas del proceso del desarrollo embrionario humano, en sus primeras etapas, que todos sabemos que duran 9 meses. Todo parte, ya lo decía, con una estructura, una célula pequeñísima de 1/10 de milímetro llamada cigoto, que es el producto de la fusión de los gametos masculino y femenino, que luego de 5 días ha duplicado su tamaño, tiene 0,2 milímetros y tiene cerca de 16 a 32 células. Sigue siendo una estructura microscópica. Fíjense que ya a los 18 días, en menos de 3 semanas, ha aumentado su tamaño 20 veces, ya tiene 2 milímetros y ya se observan ciertas estructuras. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero esta estructura que yo marco aquí con la flechita va a dar origen al cerebro, a la cabeza. Este surco va a dar origen a la médula espinal y esta va a ser la región posterior. A las 3 semanas uno ve una estructura más compleja todavía. Por supuesto que uno no visibiliza en esta estructura aún la forma de un organismo o de un cuerpo humano, pero ya se van generando. Y fíjense que al mes ya se dibuja el borrador de lo que es la estructura de este cuerpo. Si uno puede intuir que aquí va a estar la cabeza, aquí está el tronco, aquí empiezan a generarse las extremidades. En la medida que ha ido ocurriendo este proceso, que ha aumentado el tamaño 60 veces, ha aumentado el número de células en millones de veces, este organismo también empieza a funcionar. Ya mucho antes del mes ya está funcionando su corazón, ya circula sangre, y dependiendo de cómo se mida también podemos establecer que hay ciertas respuestas neuronales. Y así este proceso sigue. Entonces, esta diapositiva se las muestro porque vale la pena preguntarse, porque la verdad que nosotros no hacemos nada, sino que ocurre esta fertilización, se genera este cigoto y luego se gatilla un proceso natural que es el desarrollo de este embrión que se va complejizando, que van apareciendo estructuras. Y la maravilla de este proceso es que ocurre con todos los días, miles de veces, y permite entonces la formación de un cuerpo humano. Lo mismo también ocurre para animales, para plantas y para otras especies vivas. Entonces espero que esto motive las preguntas que nos estamos haciendo. En esta presentación primero voy a mostrar algunos conceptos o definiciones, tejidos, células, genes, que nos permitan entender lo que va a ser la parte principal de esta presentación, que es mostrarles a ustedes algunas evidencias científicas, algunos experimentos de cómo vamos entendiendo el desarrollo embrionario. Y dentro de eso les voy a mostrar que el desarrollo embrionario lo estudiamos a través de modelos animales, sin duda que por razones éticas, también por razones prácticas, no estudiamos desarrollo embrionario humano en humanos. Para eso usamos modelos animales y les voy a hablar de eso. Y una de las grandes conclusiones que quiero que saquemos es que vamos a ver que el desarrollo embrionario es un proceso continuo que se inicia con la fertilización, que se regula genéticamente a través de la información genética contenida en nuestros núcleos. Eso es lo que les voy a contar. Entonces, primero algunos conceptos o definiciones. ¿Cuál es la organización básica de un animal? De un cuerpo humano, o cualquier tipo de animal. En su base estamos formados por células, por muchos tipos de células. Y aquí en este esquema vemos que hay células epiteliales, como podrían ser las de nuestro intestino, tejido conectivo, ¿cierto? Células nerviosas, las neuronas, células musculares. Se ha establecido que estamos formados más o menos por 200 tipos de células distintas. Y en total, por 10 elevado a 18 células. No sé si ustedes lo saben, yo ni siquiera sé qué número es ese. Es un número enorme. Algunos piensan que
es casi tanto como el número de estrellas del universo. Entonces, de nuevo aquí, motivar su asombro. Todo comienza con una célula microscópica de 1/10 de milímetro y en un periodo de tiempo de un par de semanas, esa célula ha generado 200 tipos de células distintas. Vamos a hablar de eso, ¿cierto? Pero como se muestra aquí ejemplos, célula epitelial, conectiva, nerviosa. Y en total, 10 a la 18 células, 18 ceros. Una cosa extraordinaria que ocurre en el desarrollo embrionario. Luego, no solo se generan todo este tipo de células, sino que estas células se agrupan, se asocian y forman tejidos. Por ejemplo, forman este tejido que sería un tejido intestinal, forman el sistema nervioso, forman el tejido muscular esquelético, el tejido muscular cardíaco. Y de nuevo, estas células van formando este animal, pero no van formando desordenado, sino que se agrupan ordenadamente. Y estos tejidos luego forman órganos, el estómago, por ejemplo. Y estos órganos forman sistemas, el sistema digestivo. Y como se muestra en esta imagen de este cuerpo humano transparente, estos sistemas formados por órganos, por tejidos, por células, se conectan entre ellos ordenadamente. El cerebro se ubica en una región, los pulmones se ubican en otra región, los músculos en otra región. De nuevo, para motivar, lo que más me importa en esta presentación, motivar su curiosidad y su admiración, su asombro. Todo esto ocurre a partir de una célula microscópica de 1/10 de milímetro. Todo este proceso se gatilla con la fertilización y sin duda que en el caso de los humanos ocurre dentro del vientre de la madre. La madre, por supuesto, cuida este embrión que está creciendo, pero en estricto rigor es un proceso del cual la madre no tiene control, sino que ocurre porque está la información que está en la información genética va generando este desarrollo. Espero seguir motivando su curiosidad y su asombro de este proceso que, insisto, todos los que estamos en esta conferencia hemos pasado por él y estamos aquí gracias a ese proceso. Aquí algunos ejemplos de que estos tipos de células distintas. Hay células tan distintas como nuestro tejido adiposo, que nos permite acumular grasa, energía, y células como las neuronas, que son completamente distintas. Aquí estamos observando estas células bajo el microscopio, músculo cardíaco, hueso, etc. Todo esto a partir de una sola célula. Por lo tanto, y con esto termino la parte más de la motivación de la pregunta, yo les decía lo que nos interesa hoy a través de la biología de desarrollo es entender cómo a través de un proceso de desarrollo complejo, un huevo, el cigoto, se transforma en un cuerpo complejo. Después lo que he dicho, las preguntas que van apareciendo es, bueno, ¿cómo a partir de una sola célula se generan 200 tipos de células distintas, con propiedades muy distintas, ¿cierto? ¿Cómo estas células se organizan y saben con qué otras células tienen que asociarse para formar tejidos? ¿Cómo estos tejidos saben cómo asociarte para formar sistemas? ¿Cómo estos sistemas saben dónde ubicarse? ¿Cierto? Porque, insisto, este es un proceso que ocurre casi automáticamente, pero podemos ver que generalmente ocurre de forma muy ordenada y todos los tejidos están en el lugar correcto y todos los tejidos están conectados correctamente. Y la otra pregunta es, que tiene también ciertas componentes filosóficas, si se quiere, ¿quién controla este proceso? Ya lo decíamos, una vez que ocurre la fertilización y la formación de este cigoto, este proceso, voy a caricaturizar un poco, pero ocurre en forma casi automática, ¿no? ¿Quién controla este proceso? ¿Quién lo va dirigiendo? ¿Quién le va diciendo, comillas diciendo, ¿cierto?, a las células, diferencias en estos tejidos, en estas células, asóciense con estas otras células para formar tejidos, ubíquense en la región anterior, ubíquense en la región posterior? Son todas preguntas entonces que interesan mucho de responder y son todas preguntas de las que se hace cargo la biología del desarrollo. Esa es la motivación y esa es la pregunta. Ahora viene algo muy importante que lo voy a, lamentablemente, por su tiempo, a resumir en una sola diapositiva, pero es algo esencial para entender la ciencia, para entender cómo avanza la ciencia, pero también entender cuáles son las limitaciones de la ciencia. ¿Cómo podemos estudiar, cómo podemos responder a esta pregunta de cómo se forma un organismo, el cuerpo humano, si por razones éticas no podemos experimentar con embriones humanos? Más aún, no sería práctico desde el punto de vista experimental hacer experimentos en humanos porque tenemos un embrión cada 9 meses.
¿ah? El proyecto de investigación sería eterno. Sin duda, ya por el solo hecho de las razones éticas tampoco lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta si no podemos hacer experimentos en el organismo mismo? Bueno, hay algo muy importante que es propio de la ciencia, y no solo de la biología del desarrollo, sino que de la ciencia. La ciencia normalmente avanza en base a estudiar modelos, en este caso, modelos animales, que son aproximaciones experimentales que representan de alguna manera lo que uno quiere estudiar, pero que no son idénticas. ¿Cómo estudiamos biología del desarrollo? A través de modelos animales. Voy a mostrarles 5 ejemplos de los modelos animales más clásicos. De aquí también les voy a dejar algunos mensajes. Por ejemplo, el más clásico modelo animal, y conozco muchos investigadores en México que trabajan en este modelo de estudio para estudiar el desarrollo, es la mosca de la fruta. Ustedes dirán, y podemos conversar de eso después, bueno, ¿qué me dice a mí la mosca para entender mi propio desarrollo humano? Bueno, se van a llevar sorpresas más adelante de todo lo que hemos aprendido de la mosca para aprender sobre el desarrollo humano. Otro modelo clásico, y yo diría que el primer modelo de estudio fue el pollo, porque su embrión es muy grande y podemos estudiarlo. Otro, que hoy día se utiliza muchísimo, el ratón. Sin duda uno puede decir, bueno, al menos ya es un mamífero, por tanto se acerca a nosotros los humanos. El pez cebra se utiliza muchísimo. Y mi favorita es la rana, porque es la que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio. Cada uno de estos modelos tiene ventajas y desventajas, pero su gran ventaja es que nos permite hacer experimentos en el laboratorio. Sin duda, experimentos que están regulados por rigurosos y muy discutidos protocolos experimentales que nos permiten a nosotros experimentar en estos animales causando el menor sufrimiento posible y utilizando el menor número posible de animales, porque sin duda que también tenemos que ser muy respetuosos desde el punto de vista ético del uso de animales para estos estudios, y por eso entonces que se utilizan protocolos que son aprobados por comités de ética en nuestras universidades o centros de investigación. Pero nunca hay que olvidar, y esto es muy importante en ciencia, que estos modelos animales son aproximaciones. Y yo en esta charla les quiero contar cómo se desarrolla el embrión humano, pero les voy a contar en estricto rigor cómo se desarrollan estos animales. Y ustedes entonces no dirán, bueno, ¿a mí qué, cierto? Yo quiero saber cómo se desarrolla el humano. Bueno, es una aproximación y queda para la discusión cuán representativo es esto de lo que ocurre en los humanos. Dos elementos, o uno si quieren principal, que nos dice que es bastante representativo. A nivel genético, las similitudes entre estos animales y los humanos es altísima, y eso lo hemos aprendido en los últimos años con la secuenciación de los genomas. Pero insisto, este juego, este equilibrio, necesitamos modelos para estudiar y acercarnos a lo que ocurre en los humanos. Podemos aprender mucho de los humanos, incluso en base a eso podemos desarrollar terapias, pero nunca olvidar que son modelos y que no son idénticos, y por tanto hay que tener cuidado con las extrapolaciones. Ese es un pequeño capítulo que uno se puede alargar muchísimo en ciencia y en filosofía de la ciencia, de cuán representativo es lo que estudiamos en animales o en modelos y cómo eso se lleva a la realidad. Pero sin duda, no cabe duda, sobre todo si miramos hoy día, en el siglo XXI, este método científico, el uso de modelos aproximados, ha sido tremendamente exitoso. De eso no cabe duda, en todas las áreas del saber. Paso entonces al cuerpo principal de esta presentación, que es mostrarles en grandes rasgos, pero voy a tratar también de mostrarles algunos experimentos, porque creo que es importante que ustedes sepan que lo que vemos en los libros, que lo que hemos aprendido es fruto de experimentos, de resultados experimentales que han sido realizados. Y vamos entonces a mostrarles cómo se desarrolla un embrión. Y vamos a mostrar que el desarrollo embrionario es un continuo regulado genéticamente. Lo primero, Aristóteles, siempre aparece Aristóteles, y quiero clarificar algo, aunque me perdonen mis colegas filósofos. Aristóteles, todos piensan que fue un filósofo, pero la verdad que Aristóteles, antes que filósofo, fue un biólogo. Y en estricto rigor, fue un biólogo del desarrollo. Increíble, ¿cierto? Ya 400 años antes de Cristo, Aristóteles escribió el primer libro en que estudia el desarrollo embrionario. Fíjense aquí, no sé si lo logran ver, Aristóteles en
si lo traducimos, de cierto, sobre la generación de los animales. ¿Ah? Él estudiaba pollos. Los pollos son muy grandes y podía observar. Este era una estudios más bien de observación, no había experimentos. Pero ¿por qué Aristóteles estudiaba este tema? Por la misma razón que la estudiamos nosotros. Era una pregunta que a él le interesaba responder. ¿Cómo se forma un cuerpo o un organismo? ¿Ah? Y estudiaba pollo y hacía observaciones. Y hizo contribuciones. Él llegó a la conclusión que el desarrollo es un proceso que ocurre por epigénesis. Palabra enredada, pero lo que importa esta palabra es que significa que el desarrollo es un proceso de diferenciación progresiva de un todo. Parece un trabalengua, una frase compleja esta, pero lo que Aristóteles descubrió observando el desarrollo del pollo es que al principio no había nada complejo en este embrión y a medida que avanzaba el desarrollo iba apareciendo la complejidad. Ustedes dirán, bueno, puede ser obvio, pero uno podría haber pensado, no sé, y hubo propuestas de ese tipo en la antigüedad, que en el embrión hay un cuerpo en miniatura, ya todo con todas sus estructuras, y que el desarrollo simplemente era crecimiento. Al contrario, Aristóteles, y en eso está correcto, propuso que el desarrollo era un proceso de diferenciación progresiva, de aparición de complejidad. Me salto más o menos 2200, 2300 años de Aristóteles al Premio Nobel en Medicina del año 1995. Ese Premio Nobel en Medicina lo ganaron 3 investigadores, el profesor Lewis, que trabajaba en Estados Unidos, en California, y los profesores Nusslein Bolhard y Bichaus, ella alemana, él de Estados Unidos, pero ambos trabajando en Alemania. ¿Por qué les dieron el Premio Nobel de Medicina a estos 3 investigadores hace ya 25 años? Porque descubrieron que el desarrollo embrionario estaba genéticamente controlado. Ese fue su gran descubrimiento y eso es lo que yo les quiero mostrar. Primera cosa, ese fue su descubrimiento. Avanzaron muchísimo respecto a Aristóteles, ¿cierto? Porque ahora ya hay experimentos. Pero lo segundo que quiero destacar aquí, todos los experimentos del profesor Lewis, de la profesora Nusslein Bolhard, del profesor Bichaus, fueron realizados en mosca. Y aquí hay un mensaje muy importante. Fíjense que les dan el Premio Nobel de Medicina. Sin duda que medicina tiene que ver con la salud humana. Y se lo dan por descubrimientos fundamentales en mosca. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que al menos para el Comité del Nobel, y eso más o menos ya lo sabemos, los descubrimientos en estos modelos animales tan alejados de los humanos como puede ser la mosca, van a tener implicancias y consecuencias para aprender sobre salud humana. Eso es muy importante, a pesar de que sean en mosca. ¿Ah? Así que nadie les diga para qué estudian moscas si no sirven. Han habido premios Nobel de personas que han descubierto cosas fundamentales para la medicina que han sido realizados en gusanos, en ranas, por supuesto, y en muchos otros organismos. Aquí, para explicar cómo ocurre el desarrollo, a mí me gusta hacer el símil con el juego del origami. Probablemente muchos de ustedes han jugado origami, que es este juego oriental, especialmente de Japón, en que uno dobla un papelito y forma una estructura. Y aquí se resume en esta diapositiva este juego de origami, que además es un origami en que uno pinta. Les va a parecer extraño esto, pero después lo van a ir entendiendo. ¿Cómo parte el origami? Con una hoja en blanco, ¿cierto? Una hoja en blanco completamente simétrica, que nosotros no la distinguimos. Hagan la imagen de que esta hoja en blanco es el cigoto. Para el origami, esta hoja en blanco, lo primero es que la subdividimos en territorios. Uno empieza a hacer dobleces y cada uno de esos dobleces va generando un territorio imaginario, un espacio. Además, definimos puntos de referencia. Un norte, un sur, un este, un oeste, o si quieren, un punto de referencia anterior, posterior, ventral, dorsal. Luego, en este origami, esos espacios, esos territorios que se han generado por el plegamiento se pintan. Y pintan y queda como medio extraño, pareciera medio desorganizado estos territorios pintados, medio extraños. Luego hay una parte muy importante que es el plegamiento. Se pliegan estos dobleces y aparece ahora un organismo, o en este caso una rana. Hago esto porque ya dije que yo trabajo en rana, entonces el modelo lo muevo en ranas. Y tenemos entonces que pasamos de una hoja en blanco, nuestro cigoto,
a un animal complejo, nuestra rana, a través de un proceso que tiene estas etapas fundamentales: puntos de referencia, subdivisión en territorio, pintar, plegamiento. Les voy a mostrar que el desarrollo, estoy simplificando, de alguna manera ocurre en todas estas etapas. Pero lo más importante, y si estuviéramos aquí, yo les pudiera hacer la pregunta directamente a ustedes, les diría, bueno, para que esto sea exitoso, ¿qué es lo que falta? Y la respuesta correcta, que estoy seguro ya la tienen muchos en mente, se requiere un instructivo. Para que esto funcione, se requiere un instructivo. Requerimos un manual que nos diga cómo ir doblando el papel, cómo definir los puntos de referencia, cómo pintar, cómo plegar. Sin ese manual no hay origami. Sin ese origami no puedo pasar de la hoja en blanco a este animal. Vamos al desarrollo. Sin información genética en el ADN, no puedo pasar de un cigoto a un animal. Y eso es lo que les voy a contar. Cómo cada uno de estos procesos hemos ido descubriendo que son controlados genéticamente por la información que está en el núcleo. Entonces, cuando decíamos quién controla este proceso, por supuesto que estoy simplificando, porque aquí hay un tema filosófico detrás, pero hablando solo de biología, quien controla este proceso es la información genética. Dejen mostrarles ejemplos de lo que se ha ido descubriendo, cómo los genes regulan cada uno de estos procesos y que se basan fundamentalmente en lo descubierto por estos investigadores que mostré, pero han habido ya 20 o 30 años de descubrimiento que yo resumo aquí en algunos ejemplos. Entonces, este continuo está la etapa de puntos de referencia y ejes de asimetría, subdivisión en territorios, diferenciación de territorios, plegamiento, que equivalen a lo que les contaba yo en el origami. Puntos de referencia. Lo primero, este cigoto, de aquí les estoy mostrando un cigoto de mosca. ¿Ah? El que le mostraba anteriormente era un cigoto redondito. El cigoto de mosca es más bien un cilindro. Lo que sabemos a nivel genético hoy día, si vamos a ver este cigoto, que es una sola célula, es que molecularmente este cigoto ya contiene información. Y en algunas partes del cigoto se ubican algunas proteínas o genes y en otras partes otras. El cigoto es asimétrico. Si hacemos el símil con el origami, esta hoja en blanco ya tiene asimetrías, que no las vemos a ojo desnudo, son asimetrías moleculares. ¿Qué va a determinar eso? Que en algunas regiones que están marcadas con un gen y otras con otro, el embrión va a saber que esta es la región anterior donde debe estar la cabeza y esta es la región posterior donde estarán las extremidades. Estoy mostrando ejemplos muy simples. Estos son experimentos reales que con metodologías muy específicas podemos detectar en qué regiones del cigoto se ubican esos genes. Este proceso va avanzando y aquí les muestro resultados con embriones de rana, que es esta esfera. Ya no es un cigoto, aquí ya lleva 10 horas de desarrollo, aquí hay miles de células y de nuevo estamos estudiando la presencia de genes específicos. Lo que se ve en azul son aquellas células que van a formar el sistema nervioso y aquí en cambio vemos las células que van a formar la piel. Con lo que quiero que se queden es que ya a las 10 horas de desarrollo del embrión de rana, un grupo de células sabe, porque expresa ciertos genes, que va a formar el sistema nervioso y otro grupo que va a formar la piel. Y eso entonces es lo que está ocurriendo, se está dividiendo en territorios. Por eso ayuda el símil con el origami. Estos territorios se han dividido. Nada de esto se ve a ojo desnudo. Son experimentos que nos permiten saber que el embrión, a pesar de que todavía no vemos sus estructuras definitivas, ya están ocurriendo diferenciaciones. Y este otro ya no es la división de los territorios, sino que es la diferenciación de los territorios. Y estas son fotografías de mosca, experimento del profesor Lewis, uno de los 3 ganadores del premio Nobel, que nos muestran lo siguiente. Esta es una mosquita normal, una foto de su zona dorsal, sus alas, su cabecita, sus ojos, el tórax, ¿cierto? El abdomen. Y esta es una mosquita que es una mutante, que tiene un defecto en su desarrollo, que el profesor Lewis descubrió porque en su
colección de moscas que él tenía en su laboratorio, apareció naturalmente esta mutante. Es evidente la mutación. Esta mosquita tiene 4 alas en vez de 2. En esta región, que normalmente existen unas alas pequeñitas, aparecen alas grandes. Es una mutante. Aquí, en estas dos figuras de aquí, son nuevamente, esta es una foto de la cara de una mosca. Le están tomando una foto así. ¿Eh? Es como la foto de un pasaporte, ¿cierto? Aquí están sus ojos, aquí están sus mandíbulas y aquí hay unas antenitas. Y esta también es una mutante que aparece en forma natural del laboratorio del profesor Lewis. Se llama Antenapedia. Aquí están los ojos. Y fíjense que esta mutante que sobrevive, donde debieran estar unas mandíbulas, le aparecen unas patas, unas piernas. Una mutante natural. ¿Qué es lo que hizo el profesor Lewis? Identificó qué genes estaban alterados en estas moscas que producían esas mutaciones. Y con eso demostró claramente y pudo identificar el gen que permite la formación del ala y el gen que permite la formación de las extremidades anteriores. Ese ya fue un gran descubrimiento, pero esto vino acompañado de otro gran descubrimiento. Perdón, aquí se desordenó la foto. Se descubrió que estos genes, por ejemplo, responsables de la formación de las alas, responsables de la formación de los ojos, responsables de la formación del tórax, son los mismos que están presentes en los mamíferos, ratones y también en los humanos, para formar los ojos, la cara, las extremidades, etc. Aquí hay un ejemplo. Estas son las costillas y las vértebras de un ratoncito normal. Y este es un ratoncito mutante. Y se ve que en esta región que normalmente no hay costillas, aquí sí hay costillas. Ese gen es muy parecido al gen que forma las alas en la mosca. Pero en este caso, en vez de alas, forma costillas. Entonces, los genes que regulan la formación del embrión son muy parecidos, y en algunos casos los mismos, en la mosca, en los mamíferos. Y les voy a mostrar un ejemplo muy claro de esto, de esta conservación evolutiva en los genes que forman los ojos. Aquí, algunas de estas fotos son delicadas, pero son experimentos muy interesantes que, insisto, se hacen teniendo todos los controles bioéticos aprobados. Esta es una mosca normal, ese es su ojo. Esta es una mosca mutante en que se ha alterado el gen responsable de la formación del ojo. Si ustedes se fijan, no tiene ojo. Muy notable, ese mismo gen se encontró en los ratones y se hizo también un experimento en que se mutó ese gen del ojo. Este es un ratoncito normal y este es un ratoncito en que se mutó ese gen del ojo, se inactivó. Fíjense, no tiene ojo. Notable, pero aún más notable, esta fotito representa un esquema de una alteración que tenemos los humanos que se llama la aniridia, que no tenemos iris. ¿Y qué se encontró? El gen que está mutado en este pequeño defecto genético es el mismo gen responsable de la formación del ojo en la mosca, en el ratón y en los humanos. Por eso, entonces ya empezamos a ver algunas pistas de que los hallazgos en mosca tienen relevancia médica humana. Y así se han identificado muchos otros genes. Se han identificado muchos otros genes, se han identificado los genes que forman los riñones, el hígado, los intestinos y muchos otros músculos. Y la última etapa del desarrollo, que la vimos en origami también, es la etapa de la formación de, ¿cómo se dice?, de el plegamiento. Desafortunadamente, yo tenía una película aquí, no se me activó. Hay un proceso de plegamiento en que voy a hacer el ejemplo con una hoja. El embrión de la rana que se muestra ahí es algo plano y ocurre un proceso de plegamiento en que esta hoja plana, no sé si la ven ahí, se curva y forma un tubo. Eso es lo que les estoy queriendo mostrar en la película que no se ve. Ese tubo va a formar el sistema nervioso. Aquí pueden ver en estas diapositivas, este es un embrión que empezó a formar este tubo, se van levantando, 100 minutos después, estos pliegues, hasta que se cierran y se forman. Ese es un tema que nosotros hemos estudiado en el laboratorio y hemos descubierto genes que son responsables de la formación del sistema nervioso. Y cuando nosotros inactivamos los genes, este es un embrioncito de rana normal, se cerró su sistema nervioso. Estos son dos ranitas en que afectamos
hicimos una mutación genética en ese gen y vemos que no se cierra el sistema nervioso, queda abierto. Hicimos experimento en ratón con ese gen y vemos aquí en la punta de la cola, cuando va a empezar la cola del ratoncito, que también queda su sistema nervioso abierto. Esto es equivalente a una malformación de nacimiento que algunos niños tienen con distintas severidades, que es la espina bífida. Por tanto, hemos contribuido identificando genes que son responsables de la formación de la espina bífida. Esos son ejemplos de lo que les quiero mostrar, cómo los genes regulan esta división en territorios, este establecimiento de los puntos de referencia, la diferenciación de los territorios con los genes homeóticos, y también los genes son responsables de esta última etapa de plegamiento. Entonces, cada una de las etapas del desarrollo, o si lo quieren, del origami, son reguladas genéticamente, y al final entonces es la información que está contenida en este manual del origami, o en el núcleo, en la información genética de nuestras células. En resumen, entonces, las redes genéticas son las que controlan el desarrollo. Hoy día yo les he mostrado ejemplos puntuales, pero ha sido tal el nivel de investigación y aprendizaje que hoy día se ha podido establecer verdaderas redes genéticas. Aquí esto se imita, mostrando esta figura, una suerte de circuito eléctrico, pero cada una de estas palabras, cada una de estas flechas y líneas es la relación y la interacción y la formación de una red genética que permite la formación de los distintos células, la formación de los distintos tejidos y también la ubicación de estos tejidos y sistemas y órganos. Acuérdense que es clave en el desarrollo que a la vez que estas células se van formando, estos tejidos se van formando, se vayan formando en el lugar correcto y vayan interactuando correctamente. Por tanto, hoy día, fruto del trabajo iniciado por estos 3 profesores, que después ha sido trabajado por muchos otros en distintos modelos animales, ninguno de estos experimentos son en humanos. Todos estos resultados muestran que el desarrollo embrionario está controlado genéticamente. Esa pregunta de ¿quién controla esto? Bueno, la información genética. Como resumen de las 3 ideas principales de cómo ocurre el desarrollo embrionario, son las siguientes. El desarrollo embrionario es un proceso continuo, controlado por redes genéticas. Y esto nos recuerda un poco el concepto de epigénesis de Aristóteles. Es un proceso en que va apareciendo la complejidad, y esta complejidad va siendo fruto del trabajo de las redes genéticas. Súper importante, la maquinaria genética está conservada entre especies. Les mostré los ejemplos de las mutantes homeóticas, el ejemplo de los genes del ojo, y eso es universal. Por eso entonces que lo que aprendemos en los modelos animales tiene su proyección en los humanos, pero siempre recordando que estamos estudiando modelos que pueden ser aproximados y que no necesariamente las cosas van a ser siempre iguales en humanos. Y tercero, la información está encriptada en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, la información que está en el núcleo. Y quiero cerrar con esta última diapositiva, que es mi favorita, y que también debe invitarlos a ustedes a pensar. Me gusta hablar, y fue una idea que alguna vez me dio una periodista en una entrevista en la radio, que el desarrollo embrionario es como nuestro Big Bang individual. Con la fertilización se inicia un proceso que está regulado por leyes biológicas y que no se detiene a no ser que uno intervenga con él o que haya un defecto. Es muy parecido a una analogía con lo que es el Big Bang para el universo. Y esto sin duda trae muchas preguntas interesantes respecto del inicio de la vida y también, y encantado de discutir la discusión, aquí yo no he tocado ese tema, pero sin duda es relevante, cuáles son las proyecciones y las aplicaciones que tienen estos conocimientos y que han tenido estos conocimientos. Así que los dejo con ese tema, espero que se queden pensando en este proceso tan maravilloso, tan motivante, que llama nuestra curiosidad del desarrollo embrionario, y como decía también podamos ver las proyecciones aplicadas y también para entender la vida que ello implica. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Juan, por esta presentación, por esta charla que nos has compartido. Imagino que ha sido un esfuerzo brutal el poder adecuar al tiempo tanta información que traes y que seguramente fruto de mucha investigación el día de hoy, pues vaya, imagino que es todo un reto, ¿no?
Yo aquí te escuchan un par de estudiantes y que me hacen algunas preguntas que para compartirte, ¿no? Y te las voy a hacer y un poco para ser portavoz de ellos, ¿no? La primera tiene que ver con este tema de la emocionalidad, ¿no? Y preguntan tal cual, ¿no? ¿Desde qué punto del desarrollo del embrión empieza a sentir o tiene sentimientos? No sé si puedas ayudarnos con esta de respuesta. Claro. Bueno, yo creo que es una pregunta fundamental. Desde inmediatamente respondo, probablemente no hay respuesta, pero sí me da una oportunidad para fundamentar eso, para poner un concepto. O sea, si vamos a hablar de emociones, si vamos a hablar de sentimientos, probablemente la biología no es suficiente. ¿Ah? No, cómo se miden las emociones. Sí podemos eventualmente medir dolor, sí podemos medir conducción nerviosa. Conducción nerviosa, o sea, medir con electrodos si una neurona está conduciendo, más o menos se cree que está a las 2 a 3 semanas. Si eso es dolor, si eso es emociones, es más complejo porque no nos podemos comunicar con este embrión, ¿cierto? Pero conducción nerviosa existe desde esa etapa y de aquí también de nuevo, y por eso yo apunto mucho al continuo, y por eso detrás de esta conversación está la pregunta del inicio de la vida. Bueno, la vida se inicia cuando hay conducción nerviosa. Bueno, como yo decía, esto es un continuo. No tenemos herramientas para medir qué pasa antes de que hay conducción nerviosa, ¿me entiendes? Pero ya el proceso empezó. Esa primera neurona que empieza a hacer conducción nerviosa, si ustedes miran mi presentación, genéticamente ya está empezando desde el primer instante. Entonces, creo que la pregunta es muy válida, debe traer también a esta conversación a la filosofía, a la psicología y una serie de otras disciplinas para poder responderla adecuadamente. De acuerdo, imagino también porque evidentemente hay poca información de parte del embrión para poder validar, ¿no?, ciertos estímulos. Exacto, Imagino exacto. que también, como comentas, la complementariedad de las disciplinas puede ayudarnos a tener un poco más de información y contexto al respecto, ¿no? Muy, Correcto. muy interesante el tema también, y más porque hemos visto, pues, que todo el tema de las emociones ha tenido mucho más relevancia últimamente, ¿no? Comprenderlas, entenderlas, y creo que es un tema también muy apasionante el poder preguntarnos a ello, ¿no? Hay una pregunta que se me hace también muy interesante, que es la siguiente, ¿no? ¿Por qué dejamos de crecer? Es interesante esa pregunta, muchas gracias. Eh, claramente uno de los elementos que está contenido dentro de la información genética que regula el desarrollo es que también tenemos cierto tamaño y ciertas proporciones, ¿cierto? Entonces eso también creo que está establecido genéticamente. Y esa es una pregunta muy interesante porque yo siempre se la hago a los estudiantes, que el desarrollo se inicia en la fertilización. Uno tendería a pensar que el desarrollo termina con el parto, pero en estricto rigor, el desarrollo termina con la muerte. Nuestro cuerpo sigue cambiando, sigue desarrollándose. Y yo pienso que obviamente también hay un tema metabólico que determina nuestro tamaño, un tema de eficiencia. Si somos muy grandes, este organismo no funciona. Entonces ahí también aparece el tema del envejecimiento, ¿cierto? Que también es parte de nuestro proceso de desarrollo. Así que muy interesante pregunta. La respuesta, por supuesto, esas preguntas son infinitas. Sí, imagino que hay mucho más atrás de ello, ¿no? Yo quisiera, digo, para ahondar en esta pregunta que se me hace muy interesante, sobre todo la curiosidad de qué es aquello que hay después del crecimiento que tenemos, como lo comentas, hasta la muerte y demás, ¿no? Hace no mucho en un foro que teníamos con una serie de estudiantes nos preguntaban, ¿no? En cuestiones de las células madre que, bueno, que permiten ciertos tipos de regeneraciones. No sé si puedes compartirnos un poco respecto a este concepto de las células madres que tenemos como los seres humanos y vaya, cómo es que en algunos momentos se utilizan para ciertas cuestiones también de curaciones, ¿no? Hay gente que, bueno, que ha compartido esa experiencia. Entonces, ¿puedes compartir un poquito al respecto? Sí, muy, muy importante las células madres y eso también permite hablar un poquito de las aplicaciones de este conocimiento. Entonces, para uniformar un poco el crecimiento, las células madres son células muy particulares, células troncales las llaman también, que tienen la capacidad de generar muchos tipos de células, ¿no? Están las células madres neuronales, que pueden formar todo tipo de neuronas. Están las células madres embrionarias, que pueden formar todo tipo de tejido. Estas células madres también existen en nuestro organismo. Muchos de nuestros tejidos tienen células madres. Entonces, eso nos lleva a lo que es la medicina regenerativa. Y me gustaría decir que las células madres tienen dos proyecciones y dos aplicaciones en medicina regenerativa.
Primero decir que es la medicina vegetativa, quizás. Muchas de nuestras enfermedades, si no todas, se producen por la muerte de algunos tipos de células. Por ejemplo, el Alzheimer se produce porque se mueren ciertas neuronas. El Parkinson, porque se mueren las neuronas dopaminérgicas. La diabetes juvenil, al menos, por la muerte de las células beta del páncreas. Entonces, si nosotros pudiésemos reemplazar esas células o regenerar esas células, podríamos solucionar esas enfermedades en forma bastante eficiente. Las células troncales nos pueden proveer de material para generar células de reemplazo para esos tejidos. Y ahí entra el desarrollo embrionario, muy importante. Si yo tengo una célula embrionaria que no se ha diferenciado y quiero diferenciarla a una neurona que pueda reemplazar a las neuronas que han muerto fruto del Parkinson, ¿de dónde saco la información? ¿Cómo sé cómo diferenciar esa célula troncal, esa célula madre, a una neurona dopaminérgica? Bueno, voy a los libros y voy a ver todo lo que sabemos hoy día de cómo el embrión forma la neurona dopaminérgica. ¿Cuáles son los genes que permiten ir desde una célula no diferenciada a una neurona dopaminérgica en el embrión? Yo obviamente tomo esa información para poder aplicarla a una célula madre y generar una neurona dopaminérgica. En ese sentido, lo que hemos aprendido del embrión es de gran utilidad para la medicina regenerativa. Y si esta conferencia tuviese 2 capítulos, el segundo capítulo habríamos hablado de medicina regenerativa, cómo el desarrollo embrionario nos ayuda a la medicina regenerativa. Pero creo que a través de esta pregunta podemos dejarles una idea para ver ahí si se entusiasman después a estudiar esos temas. No, padrísimo, incluso nos deja un poco la curiosidad de comprenderlo, ¿no? Que hay mucho al respecto y también imagino que mucho de la medicina, como va avanzando, también está estudiando mucho más de este tipo de elementos, ¿no? Para poder ir anticipando, bueno, enfermedades que puedan surgir a lo largo de los años, pero también algunas que no se han todavía resuelto, ¿no? Como tal, ¿no? Correcto. Y tengo una última pregunta, me dice un padre de familia, ¿quién decide el sexo de un bebé, la mamá o el papá? A ver, la pregunta da para mucho más porque yo creo que ninguno de los dos. Porque, ustedes saben, los varones son, siempre se me olvida, XY y las mujeres son XX, ¿cierto? Todos nosotros, nuestras células germinales, en los ovocitos, espermatozoides, tenemos o cromosoma X. En las mujeres todas son cromosoma X y en los hombres puede ser X o Y. Si se junta XY es hombre, si se junta XX es mujer. Uno podría decir que el hombre él determina porque es el que aporta la Y, pero en estricto rigor ninguno de los dos decide porque el hombre no sabe cuál va a ser el espermatozoide que va a hacer la fertilización. No sabe si va a ser un X o un Y. Por tanto, no creo que nosotros tengamos la capacidad de tomar esa decisión en forma natural. No, padrísimo, muy clara la respuesta también, ¿no? Sobre todo porque hay muchos como tipos de corrientes, como de comentarios que hay generalmente, ¿no? Respecto a ello. Creo que también es muy importante acercarnos a la ciencia para responder ciertas preguntas, ¿no? Correcto. Creo que es un tema, y me gustaría ir cerrando con esta idea, ¿no? Cómo es que a partir de la ciencia podemos descubrir muchas cosas que quizás, pues uno cree que o va encontrando la información en diferentes lados o diferentes formas, pero claro que la ciencia nos permite comprender realidades que quizás pues no son tan comunes o tan fáciles de comprender por otras ciencias que pueden estar involucradas, ¿no? Pues agradecerte mucho, estimado doctor Juan Larraín, por este tiempo invertido en la charla, por compartirnos el día de hoy tus conocimientos. Seguro será de mucho provecho para la comunidad que el día de hoy nos sigue de Prepa UPAE. Y bueno, agradecerte pues sobre todo la pasión porque descubramos cada vez más respecto al tema de la biología y todo este tema vinculado con los secretos del embrión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Pues me despido y a todos deseo que tengan un muy buen día y venga con toda la semana STEAM. Alerombo.